señor alcalde de Alagón, autoridades, distinguidos amigos de la Asociación Cultural Alagonesa de Estudios Locales, señoras y señores. Buenos días, sean bienvenidos a este acto de presentación del número 4 de la revista cultural Vida Alagonesa. Les quiero dar las gracias, por supuesto, por su asistencia, pues creo que el estar hoy aquí han tenido que vencer dos resistencias, ¿no? Primero, es una mañana de domingo y entiendo que podría ser más apetecible estar practicando algún deporte o en alguna terraza, ¿no?, de un bar. Y la segunda resistencia, pues, es el miedo al contagio, ¿no? Miedo al contagio que, pese a las estrictas medidas de seguridad e higiene que por parte del excelentísimo Ayuntamiento de Alagón se están implementando, pues es un miedo que es comprensible hasta cierto punto y también yo creo que es una dificultad. El caso es que se ha llenado el auditorio en la mañana de hoy y por ello estamos muy contentos, ¿no? Y es que es inevitable pensar en la pandemia en este año 2020 que tantas ilusiones y tantos proyectos ha echado por tierra. No es nuestro caso porque durante todo el año hemos seguido trabajando como hemos venido haciéndolo en los años anteriores. Seguramente la gran pérdida que hemos tenido es que ha habido que cancelar el segundo día de la Sopada, que como sabéis el año pasado fue un gran éxito popular y con mucha tristeza pues hemos tenido que decidir posponerlo. Pero es un acto que queremos que se quede ya en la agenda cultural del municipio y tenemos la voluntad de que al año que viene, si volvemos a la normalidad, pues que se pueda celebrar. Por nuestra parte, miramos al futuro con esperanza y esperamos que el año 2021 sea un año propicio para la cultura, para la economía y para todos nosotros. Quienes editamos esta revista o cualquier otra publicación periódica, yo creo que tenemos dos obligaciones. Una con nosotros mismos, tenemos que ser fieles al ideario, al espíritu con el que nació el primer número. Y yo creo que esta revista encontraréis una continuidad, pero sin renunciar a una evolución y a esa mejora constante que es la que hace avanzar las sociedades. Ya veréis que predominan la temática histórica, predomina la investigación y sobre todo pues la idea que recorre toda esta revista es el alagonesismo, ¿no?, con L, que es una palabra que no está en el diccionario, pero yo creo que habría que utilizarla más a menudo. Y la segunda obligación que tenemos es con nuestros lectores, por supuesto, ¿no? Tenemos la obligación de no defraudar esa confianza que vienen depositando en nosotros desde hace tiempo. Es una honda satisfacción que cuando se acercan estas fechas, porque saben que tenemos la costumbre de presentar la revista en diciembre o finales de noviembre, ya nos preguntan cuándo va a salir. Y yo quiero pensar que si un año dejara de editarse la revista, pues mucha gente la echaría en falta. Nosotros aquí hemos acudido puntualmente a esta cita, como digo, y esperamos que siga siendo por muchos años con su colaboración y mientras nosotros estemos bien y seamos conscientes de que realmente es necesaria esta labor que llevamos a cabo. Entre los 4 números, quiero poner en valor este dato. Los datos normalmente son, no dicen mucho realmente cuando hablamos de cultura, pero quiero ponerlo en valor. Entre los 4 números llevamos ya 285 páginas de historia, de patrimonio, también de literatura, de entrevistas, de diversos temas que yo creo que ya forman un corpus, un compendio documental muy interesante y muy importante, y yo creo que es ya de referencia obligada para quien quiera acercarse de forma rigurosa al conocimiento de los temas locales.
Me acompañan en la presidencia de este acto los compañeros del Consejo de Redacción de la revista, al que este año se ha incorporado Pilar Viar Ibáñez. Ella es diplomada en Magisterio y es una persona muy comprometida con diversas causas sociales, culturales, educativas. Me imagino que la mayoría la conocéis. Le deseamos mucha suerte en esta nueva andadura y estoy seguro que está aportando y va a seguir aportando mucho al proyecto. En este punto quiero dar las gracias a todos los colaboradores y personas que hacen posible la edición de la revista, y quiero excusar a Alberto Las Heras y a Pilar Pérez Viñuales, que por diversas circunstancias no pueden estar aquí hoy. La asociación, como entidad promotora y editora de la revista, está, tengo que decirlo, está en permanente campaña de captación de socios, ¿no? Lo que pasa es que yo entiendo que nuestra labor no es tan espectacular como la que llevan a cabo otras asociaciones. Es una labor silenciosa, una labor paciente, cuyos frutos se ven a muy largo plazo, diría yo. Es la investigación, es la recopilación de materiales. En ocasiones, pues, cuando hablamos de documentos, pues son materiales frágiles, materiales que pueden desaparecer, y yo creo que es importante insistir en la necesidad que tenemos de seguir sumando socios y de contar con la colaboración de la sociedad a la que servimos, yo creo que con rigor y con vocación de servicio, ¿no? Bueno, las asociaciones y la nuestra en particular, yo creo que tenemos mucho que decir, y estamos seguros de que muy pronto tendrá lugar la sesión constitutiva del Foro Alagones de la Cultura, que entre otras funciones yo considero que debe ser prioritario crear por fin un espíritu de colaboración y de cooperación entre asociaciones que en ocasiones miran por su propio interés, y hay que crear una cultura del bien común, ¿no? Sinceramente, yo lo creo así. El año 2021, como digo, espero que sea propicio para todos sus proyectos y para la economía, para la cultura, y en especial espero que sea un año favorable para el patrimonio cultural de Alagón. Yo creo que hay mucho por hacer y las prioridades también me parece que están claras. No descubrimos nada nuevo a la gente, ¿no? Desde la asociación, por ejemplo, hemos reivindicado mucho el tema de la sinagoga, el edificio de la Replaceta Virto, que ya en el número 2 de la publicación publicamos un sugerente trabajo de Javier Peña Gonzalvo. Lo que pedimos es que prioritariamente pues, se lleven a cabo catas arqueológicas y con un método científico, ya no un ejercicio de fe, sino con indicios y con testimonios arqueológicos, pues que podamos confirmar si es la sinagoga de Alagón, ¿no? Eso me parece muy importante. Y también, por supuesto, respecto al patrimonio religioso, pues también nos parece desde la asociación que debería ser prioritario el finalizar la restauración de los ábsides, del ábside de la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol, que, por cierto, presentamos una fotografía de José Ignacio Iguarbe también muy sugerente sobre este tema, y habría que sanear, ¿no?, toda esa zona de la ábside de la iglesia parroquial, porque creo que es uno de los puntos más interesantes desde el punto de vista histórico y patrimonial de Alagón. Y también desde la asociación una cosa que queremos reivindicar y nos gustaría sentarnos a la mesa con el excelentísimo Ayuntamiento de Alagón para estudiar cómo se puede mejorar y cómo se puede ampliar el catálogo de patrimonio, que es uno de los instrumentos, uno de los documentos que componen ese instrumento normativo más amplio, que es el Plan General de Ordenación Urbana, ¿no? Nos preocupa
que determinados ejemplos de la arquitectura popular y de arquitectura civil de Aragón actualmente no tienen ningún tipo de blindaje jurídico, por decirlo de alguna manera, y nos preocupa que estén a merced de que en cualquier momento pues, se dejen caer o se derriben. Bueno, pues en breves pasaremos a explicar este cuarto número, ¿no?, de la revista, pero quisiera, antes de terminar esta breve intervención, quisiera recordar que tal día como hoy del año 1917 nació en la Plaza de la Democracia, actual Plaza Alhóndiga, el actor Roberto Camardiel. Por parte de nuestra asociación, como sabíamos que la presentación iba a coincidir con este día, pues hemos querido presentar un escrito por el que solicitamos formalmente, lo presentamos el pasado viernes 27 de noviembre, por el que solicitamos que este auditorio pase a denominarse Auditorio Arcón Roberto Camardiel. Esperamos que la propuesta sea estudiada, simplemente. Y antes de terminar, simplemente también quiero explicar a la gente que, como viene siendo costumbre, se entregará un ejemplar de la revista a todos los asistentes. Quien desee más ejemplares, bueno, pues a partir de mañana podrán conseguirlo en los puntos de distribución habituales. Y también quiero advertir, por el tema de seguridad, que se irán entregando en orden las revistas al finalizar el acto y que cuando la persona tenga ya la revista, pues se puede levantar y puede ir desalojando el edificio. Bueno, muchas gracias, como digo, por su asistencia. Y tiene la palabra don José Luis Ochoa, vocal del Consejo de Redacción de la revista Vida Aragonesa. Muy bien, bueno, pues otra vez muy buenos días a todos y gracias por venir. Gracias al Ayuntamiento y a la comarca por permitirnos sacar otro número de esta revista. La última revista tenía 72 páginas y esta tiene 145. O sea, tiene 127, tiene 45 páginas más. La portada, como ya habéis visto por ahí, es una litografía de P. Blanchard, del Caracol, ya que tomada desde el río Jalón, que ha coloreado José Ignacio Iguarbe. Este número lo hemos dedicado a Alagón y el agua. Somos tierra de agua y estamos rodeados de agua por todas partes, menos por una, y entonces nos parecía que hay mucho que tratar sobre el agua. Como hemos estado muchos meses sin hacer delante del ordenador, nos ha dado tiempo, a mí por lo menos me ha dado tiempo de escribir muchísimo, y el primer artículo es mío, es muy largo, muy largo, lo siento, pero es muy largo, y se llama Alagón y el agua, y hablo desde los íberos, los romanos, los musulmanes y cristianos en la Edad Media, las barcas, las navatas, el peaje fluvial del Ebro, que fue el primer peaje que se hizo en Europa y una de las paradas estaba en Alagón, el canal imperial de Alagón con el transporte de mercancías y pasajeros, el agua y la industrialización, hasta la traída de las aguas y el alcantarillado de Alagón. También de las obras hidráulicas en Alagón, de los cauces de riego, y para eso he incorporado de las ordenanzas del Sindicato de Jalón de 1879 lo que ahí pone dedicado a los cauces del Ebro, de riego. También hablo de los molinos, de los azudes, de los pozos y sobre todo de los maestros canteros que trabajaron en Alagón, que fueron los mejorcicos que había en la época. Después, el segundo artículo lo firma José Ignacio Iguarbe, que nos lo va a contar él, y es sobre la acequia imperial de Alagón, antes del canal, lo que fueron las murallas de Grisen. Sí, sí. Buenos días. ¿Ahora? Sí. Ahora sí. Bueno, pues buenos días y bienvenidos. Gracias por estar aquí. Hay una frase que dice que lo que no se escribe no existe. Y nosotros queremos que nuestra historia, que nuestro patrimonio, que todo lo que tiene que ver con Alagón
pues exista. De ahí que esta revista cada día tiene muchas más páginas y eso es lo que se pretende desde aquí. Yo en esta ocasión quería hablarles de las murallas de Grisén, porque creo que todos tenemos una ligera confusión, o al menos yo, de qué fueron o qué son las murallas de Grisén. Tienen que ver con la acequia medieval imperial de Aragón o de Carlos V. El agua es la base de la vida y de todas las formas de vida. Por eso siempre hay una pretensión o ha habido una pretensión de cómo poder regar y no tener arruinadas nuestras cosechas o las cosechas de la época. Hablamos de hace pues, más de 500 años. Ha habido muchas controversias, ha habido incluso situaciones muy delicadas por el tema del riego, puesto que, aunque el río Ebro es un río muy caudaloso, siempre está en la parte más baja del Valle Medio. Es decir, el agua ha de subir, no ha de bajar. Por tanto, los riegos para Zaragoza y todo el entorno se hacían a través del Huerva y también del Jalón. En la década de 1490 a 1500 fue una década tremendamente seca. Es decir, llegó a secarse el río Jalón. Todo eso provocaba la situación de cómo poder conseguir regar y llevar agua del Ebro a través de algún tipo de canalización. Se hicieron muchas prospecciones, incluso en Alagón, y de ello hay mapas, hay un trabajo, pero en ninguno de ellos daba el nivel suficiente para que el agua pudiese llegar a Zaragoza. Por eso, en 1528 se hicieron una serie de prospecciones en Razozal o en Gallur para ver si desde allí se podía hacer un canal o una forma de riego. Allí fueron Miguel Cerdán, Juan Cabrero, que nos recordará a Martín Cabrero, que salía en la televisión, en la serie Isabel, muy amigo de Fernando el Católico. También llevaron a Gil Morlanes y a Juan Montañés, pero finalmente se desistió porque no había nivel suficiente. Más tarde se convocó a Gil Morlanes, Juan Montañés, Juan de Sariñena para ver qué solución le daban a eso. Y en el año 1530 otorgaron a Gil Morlanes, que todos lo conoceremos por su nivel escultórico, y le concedieron le dijeron que, bueno, que era el encargado de hacer este trabajo. Se tuvieron que remontar a Fontellas, a Navarra. Desde allí sí que entendían que había suficiente nivel y se empezó a realizar la acequia imperial. 50 kilómetros más o menos. De la acequia imperial se tienen que destacar dos partes. El Bocal, donde se hizo lo que hoy se conoce como el Palacio de Carlos V y también la presa, etcétera. Y allí lo detallamos porque es importante. En la casa del alcaide, que ahora es el Palacio de Carlos V, hay un escudo que talló el propio Gil Morlanes de Carlos V. Esa era la parte, bueno, pues digamos más espectacular. Y la parte realmente importante, la que incluso en Europa se dio fe de ella, eran las murallas de Grisén, que no era otra cosa que el paso de Jalón, pero por debajo. Es decir, se hizo como una especie de sifón y del que hoy no tenemos ninguna vestigio, no ha quedado nada, pero luego veremos por qué. Este paso se hizo a través de dos murallones grandes que tenían como una longitud de 60 metros, o sea, 80 varas, dependiendo de la medida de la vara, si era navarra o era aragonesa, cambian unos centímetros, pero eran 80 varas de largo, es decir, 56 metros. La anchura no la conocemos, pero era de sillar
y la altura, pues imagino que serían algo más de 2 metros o 2 metros y algo. Una a cada lado del río Jalón, o sea, por tanto eran 2. Y a través de unas tuberías se pasaba el agua por debajo. Antes del año 1653, pero no podemos concretar el año, una riada cambió el curso del río, dejando inutilizado este paso. Era, lo diremos, decía el gobernador de la acequia que era una de las fábricas más insignes y de las mejores de España. Precisamente era la parte más importante del río. Se intentaron en aquel momento hacer tres versiones distintas. Una era hacer un acueducto, como el que se hizo finalmente, pasar por debajo, y la otra, el otro estudio que se hizo fue hacer un azud, verter el agua de la acequia al Jalón y recogerlo un poco más abajo a través de este azud, pero tampoco daba el nivel. Se pensó en esta idea y así se hizo. Bueno, Domingo Ucenda, que vino a Alagón para realizar un azud en el año 1653, inspeccionó también para inspeccionar la acequia y posible reparación, y él decía que era una lástima que con el poco dinero que costaba volver el Jalón a su cauce, perder una obra tan insigne. ¿Dónde estaba situado? Esto es otra de las cuestiones pero yo creo que se localiza bastante bien. El arzobispo de Zaragoza, Monseñor Antonio Ibáñez de la Riva, en una visita realizada, ubica las murallas en el término de Oitura, y el mismo año el virrey de Aragón, duque de Joven-Nanzo, lo hace en Grisén, con lo cual tenemos que determinar, pero ustedes verán en la revista que hay una serie de mapas donde se ve claramente las dos murallas y cómo el río evita estas murallas en el cambio de curso. Se puede ver muy bien en ese grabado. Lo que queda claro es que las murallas estaban entre Oitura y Grisén. Como no se hizo la reparación oportuna del Jalón, pues claro, esto quedó abandonado a merced de la propia gente. La propia gente, pues o bien de Bárboles, de Grisén, de Oitura, de donde fuera, pues fue desmontando y reutilizando estos sillares para sus propias obras, y ello condujo a que finalmente, a finales del siglo XVII, pues se pidiera el desmontaje de esta obra y se reutilizasen los sillares en el Pilar, en Zaragoza. Y eso es lo que se hizo. Se desmontó absolutamente todo lo que eran las murallas de Grisén, puesto que no tenían utilidad entonces, y toda esa sillería se llevó al Pilar. El virrey de Aragón entonces, el duque de Jovenazo, intentó evitar que se desmontase totalmente para dejar por lo menos una señal de lo que allí había habido, pero no tuvo ningún éxito. El recorrido de la acequia era de 50 kilómetros y durante 200 años, que claro, hasta Luceni, casi hasta Alagón, sí que el agua corría y regó entonces 9.000 caíces de tierra, que no era poco. Esto provocaba una riqueza muy importante para toda la economía agrícola de la zona. Al final del tiempo, pasados 200 años, la acequia estaba bastante deteriorada. En 1722 una riada abrió en canal todo el dique que contenía el agua, y fueron los propios agricultores quienes tuvieron que ir reparándola poco a poco para que finalmente no se quedase inutilizada. Pero vamos, volviendo un poco a las murallas de Grisén, queda claro, existir sí han existido, y de alguna de las maneras, al no tenerlas físicamente, pues ha habido esa confusión. Yo quería en este trabajo dejar claro
que las murallas de Grisén no son el acueducto, que las murallas de Grisén sí que existieron, pero que son otra cosa. Era simplemente… Yo os recomiendo que lo leáis porque yo me pongo muy nervioso aquí y no os puedo a lo mejor contar todo como me gustaría, pero sí que es muy interesante conocer la acequia que realmente está absorbida por el propio Canal Imperial, pues puesto que cuando se hizo la reparación y se convirtió en lo que ahora es, el cauce quedó dentro de lo que ahora es el canal y, por tanto, pues no tenemos, aunque sí que quedan constancias de él, porque queda algún tramo, claro, físicamente lo que fue la acequia ahora es el canal. Y eso es todo. Una cosa, se me olvidaba. Veréis en la revista, y me permití hacer una recreación, porque no tenemos ninguna imagen que nos diga cómo pudo haber sido. Entonces, imaginariamente, sin ninguna pretensión, yo hice una recreación para que tengamos claro cómo podía haber sido aquellas murallas. Lo podréis ver ahí en la revista. Muy bien. Seguimos. Para mí el mejor nombre que ha podido elegir Pilar Pérez Viñuales para un artículo. Es precioso. Sabib al-Saquilla, el señor de la acequia. Pilar Pérez Viñuales reivindica esta institución islámica dando nuevos datos sobre el zabacequia que ha llegado a nosotros o el salvacequia, que se decía hace poco, que era el encargado de vigilar los adores, los turnos de riego, el reparto equitativo del agua, vigilar el estado del agua y mediar entre los agricultores en sus disputas. Después, siguiendo con el tema del agua, Francisco Javier Gómez Torres nos habla en su artículo que se titula Molinos hidráulicos, fuentes y lavaderos públicos y abrevaderos de Alagón. Eso está dicho todo. Los molinos antiguos, los molinos de aceite, las pocas fuentes públicas que desde siempre hemos tenido y tenemos en Alagón, con el agua que tenemos muy pocas fuentes, los proyectos de aguas, los abrevaderos y los lavaderos. Después viene la parte central de la revista, que aunque este año no es parte central, que es también José Ignacio Guarbe habla del Canal Imperial de Alagón, el Caracol, que es un cuadernillo central a color y acompañado de un paseo pintoresco por el Canal Imperial con unas estupendas láminas que son las que están pasando por ahí, litografiadas por Bolanchar y que él ha coloreado y son magníficas. Y también nos contará él ahora mismo que una parte del patrimonio se nos ha ido a hacer, bueno, está en Madrid, lo tenemos guardado en Madrid, es que en la Casa del Canal había una pequeña capilla y el canal le encargó a Francisco de Goya que hiciera una Inmaculada Concepción, que estaba allí, pero que ya no está, ahora está en Madrid. José Ignacio. Bueno, pues sigo yo de nuevo. Volvemos al Canal Imperial. Voy a ser más breve porque aquí solamente nos interesan, lo conocemos todos de sobra. Todos hemos ido al Caracol 1000 veces y este trabajo se centra justo en esa zona. Comentar que hablábamos que el Canal Imperial sucedió o suplantó a la acequia de Carlos V. En el año 1730, los ingenieros Bernardo Lana y Sebastián Radolfi fueron a examinar todo el estado físico de la acequia para poder repararla y también ver las posibilidades, porque también se ha hablado mucho de esto, de que la acequia era navegable hasta el mar, pero no es así. Ellos en aquel momento lo que intentaban ver las posibilidades que daba el Ebro para hacerlo navegable hasta Amposta, ¿no? Bueno, las obras de reparación de la acequia, en aquel momento estos mismos ingenieros dieron como posible reparación de la acequia y hacer que el agua llegase a Zaragoza, que en realidad era la finalidad que tenía, era volver a hacer un sifón. Otra vez, mejorar de alguna de las maneras el trazado de la acequia para que el sifón fuera realmente efectivo. Por tanto, no había ninguna intención de que el Canal Imperial fuese navegable. Esto viene un poquito más tarde.
cuando Juan Agustín Badín, que era comisario de guerra de los Reales Ejércitos, dijo la palabra mágica, navegable. Esto excitó la imaginación de la gente en aquel momento, que parece que lo de reparar la acequia era algo un poco tedioso, que sí, que lo haremos, pero que no lo hacemos. En cuanto surgió la palabra navegable, parece que a todo el mundo se le pusieron las pilas y empezaron a trabajar en ello. La empresa Badín estuvo ahí durante 10 años. Esta empresa puso oficinas en todo el mundo, contactó con judíos de Budapest, etcétera, y lo que se hizo fue gastar muchísimo dinero, pero realmente se hizo muy poco en favor del Canal Imperial, porque obras pocas. Eso llegaría con Pignatelli después. Se le concedió a Pignatelli la protección del canal, y entonces él sí que realmente fue muy efectivo y el canal llegó a buen puerto. Comentaba Betancourt sobre, y ya nos centramos más en la parte que nos interesa, que es la de la zona del Caracol. Comentaba Betancourt sobre el acueducto, que forma sin duda una obra prodigiosa que no se puede ver sin admiración, ni aun concebir sin osadía, y que da idea sublime de la fuerza de la superioridad del hombre. Bueno, pues para todos el acueducto volvió a ser otra vez la parte más complicada y más difícil de llevar a cabo, pero también la más maravillosa. Tenemos una obra perfecta que llevó no poco trabajo. Para que nos hagamos idea, cuando baja el nivel del río, si nos acercamos al puente podremos ver unas estacas que sujetan de alguna manera toda la cimentación del río. Bueno, pues de esas se emplearon 43.860. Algunas de ellas se les forraba la punta de hierro y a martillo se clavaban en el suelo para evitar el desplazamiento de toda la obra con las avenidas del río. Hemos de entender que toda la obra del Canal Imperial, o sea, todo lo que es el acueducto, está ejecutado encima del lecho del río, con lo cual a nivel freático hay corrientes de agua y la tierra no es precisamente muy sólida. En algunos sitios las cimentaciones hubieron que hacerlas a más de 3 metros y 3,5 metros de profundidad. Para todo esto se empleó un emparrillado a través de estos pivotes, que son 43.800, casi 44.000. El bosque donde los cogieran debieron de dejar aquello como muy pelado. Y toda la cimentación de la obra es tremenda, es de un trabajo increíblemente potente. Os podríamos comentar muchas cosas, pero yo ahí ya dejamos la cantidad de material que se invirtió en el canal para que podamos entender la maravilla y sobre todo el trabajo que lleva. Como decía bien José Luis, se hizo una casa, lo que ahora conocemos como la Casa del Caracol no dejaba de ser, pues allí había los herreros, los carpinteros, los tal, y también la posada. La posada donde había una capilla y la imagen de Goya, que también la tenéis en el libro, o sea, en la revista, que según las noticias que yo, buscando un poco más, las noticias que tenemos es que el Gobierno de España autorizó la subasta de esa imagen en Londres, con lo cual ahora está en Madrid, pero no sabemos por cuánto tiempo. Dependerá de quién la adquiera, claro. Yo he querido poner también un extracto del diario de Melchor Gaspar de Jovellanos para que podamos entender un poco que hay comentarios que hablan de esa capilla, pero que también hablan del recorrido que hacía la gente en las barcas, como pues en aquel momento debía de ser el transporte de lujo para ir y recorrer estos 110 kilómetros.
Melchor Gaspar de Jovellanos hizo un diario donde contaba todo lo que era su viaje hasta Palma de Mallorca, y hay un extracto muy bonito, precioso, donde él comenta cuando subió en el Bocal y nos describe perfectamente cómo era la barca, qué compartimentos tenía, incluso tenía un aseo. En fin, nos comenta todo perfectamente bien, y nos comenta también cuando llega a Alagón, pues cuando baja por la escalera del Caracol, cómo ve él todo el paraje, y también nos comenta que las personas que dirigían la posada era una señora francesa con su hija, perdón. Es un trabajo muy, o sea, es un diario muy chulo, donde podemos entender muy bien cómo se vivía en aquella época, porque cuando él dice, pues subían la gente por la escalera y en Alagón subieron nuevos pasajeros a las barcas. Todo esto es una pasada, y a mí me llamó mucho la atención, por eso quise ponerlo. También hay un artículo de la Gaceta francesa donde dice, da la noticia en 1782 sobre la prueba de carga, que en aquel momento habla de cuando se llegó el agua al Caracol por primera vez, que fue un 6 de mayo de 1782, y ese día es la primera vez que pasó agua por el acueducto del Caracol, de Alagón. Se cortó para reparar los pequeños problemas que hubieran, y para julio ya pasaba el agua definitivamente. Son anécdotas y cosas que, bueno, pues que resultan curiosas y que, bueno, que nos apetece conocer. Después ya hemos puesto los grabados, como también ha comentado José Luis. Yo me permití el lujo de colorearlos para, pues no sé, pues para que lo viésemos como de otra manera, en color, como no en blanco y negro, pues más alegres, más bonitos. Y espero no haberme pasado, espero no haber deteriorado los grabados, pero bueno, es lo que hay, un capricho, y que creo que nos hace ver un poco lo bonito que era en aquel momento, y ahora también, igual no tanto, pero que era en aquel momento el paraje del Caracol. Y ya sí que ya, ¿no? Vale. Bueno, os recomiendo que lo veáis, que lo leáis y que lo disfrutéis, espero que sí. Gracias. Bueno, seguimos. En Leciñena existe una junta cultural que edita desde los años 90 una revista llamada Monegros, que es del mismo estilo que la de Vida Aragonesa, y uno de sus miembros, Alberto Las Heras Taira, colabora en este número con un artículo titulado Una aproximación a la Casa de Alagón, origen y Casa de Sástago. Habla de los Alagón con noticias interesantes y un dibujo de un sepulcro de Artal de Alagón y Luna, que debió de estar en la cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes en Sariñena, que fue la primera cartuja que se puso en Aragón. Nos ofrece una relación de la dinastía condal de la Casa de Sástago y también de los Alagón italianos, que es una parte más desconocida y que también tendremos que empezar a indagar. También de su papel como mecenas y protector cultural, ya que protegió a Fray Luis del León, Lope de Vega o Tirso de Molina, que les dedicó un panegírico que en el próximo número seguramente publicaremos, ya que nosotros también lo encontramos antes que este señor. Después, el artículo que viene para mí es un pedazo de artículo, pero pedazo gordo, y se titula Historia de Alagón durante el segundo sitio de Zaragoza, del 21 de diciembre de 1808 al 21 de febrero de 1809, las memorias del oficial polaco Heinrich von Brandt al servicio del ejército napoleónico. Y lo firma Francisco Javier Gómez Torres. ¿Es interesante? No. Lo siguiente, para que conozcamos las vicisitudes que pasaron nuestros paisanos en este periodo. Alagón fue cuartel general de los franceses y también fue hospital de sangre. Y se pregunta, y nos preguntamos todos, que lo hemos leído, ¿dónde pueden estar las fosas comunes de los más de 2.000 militares franceses que murieron en Alagón y que enterraron aquí? Os aconsejo que lo leáis porque es impresionante. El siguiente artículo
Se titula La industria textil de Alagón en el siglo XVIII y antes de la azucarera, en que aquí nos ha quedado una calle tejidos, pero aquí había seda, había telares de cáñamo y lino, y que la ha escrito Víctor Asensio y que os va a contar. Bueno, yo voy a ser muy breve porque creo que ya he hablado bastante por hoy, pero bueno, voy a tratar de explicar por qué considero que este trabajo es interesante. Que era un trabajo que, el de la industria textil en Alagón, siglos XVIII, siglo XX, en principio cuando nos reunimos el Consejo de Redacción no estaba previsto ese trabajo, pero resulta que conseguimos una fotografía a raíz de otro artículo que publicamos en la revista, que luego explicaremos qué artículo es, una fotografía de lo que había sido la antigua fábrica de tejidos de Alagón, ¿no? Y como esa fotografía la teníamos que poner sí o sí, pues le di un poco de vueltas a ver de cómo la podíamos poner y entonces decidimos hacer un punto de partida, digamos, un estado de la cuestión de toda la información que teníamos al respecto de la industria textil en Alagón, que pese a ser uno de los puntales de la protoindustrialización en nuestra localidad, sigue siendo realmente un sector industrial muy desconocido en Alagón. Entonces, simplemente el trabajo se inicia en el siglo XVIII. En el siglo XIX la industria textil alcanzó un desarrollo muy importante, de eso tenemos bastante documentación, y el artículo finaliza en la década de los años 30 del siglo XX, y lo que más interés tiene, en mi opinión, del trabajo es que presento un texto publicado en prensa, en donde se explica la sociedad en comandita de Domingo Madurga, que dio trabajo a muchísima gente aquí en Alagón y que por diversas causas que se explican en el propio artículo decidió trasladar la producción a Zaragoza a principios del siglo XX. Entonces, nos parecía realmente muy importante el recuperar esta parte, como digo, de la primera fase de la industrialización en Alagón, probablemente más desconocida que las harineras y por supuesto que las posteriores azucareras, pero que fue muy importante y que además generó la primera oleada del movimiento obrero. Un movimiento obrero que estuvo en aquel tiempo sobre todo muy influenciado por el anarquismo. Estoy hablando de la década de 1870, ¿no? Y eso ya en Alagón, las primeras fases del movimiento obrero tienen lugar pues a raíz de la industria textil. Y también me he querido hacer una referencia muy breve, pero también me parecía importante, a las plantas textiles, que también tuvieron un importante arraigo en Alagón, por lo menos desde el siglo XVIII. En el siglo XVIII tenemos el lino y el cáñamo, sobre todo el lino, que nos hablan muchos autores, Jordán de Aso en su Historia de la Economía Aragonesa y otros muchos. También había algo de seda en el siglo XVIII, que esto fue un intento de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País de que hubiera producción nacional de seda, y también tuvo cierta importancia, incluso en el siglo XX, el algodón, que esto es un tema que algunas personas me han hablado de él, está documentado, pero fue un tejido, una industria, una planta textil que realmente nunca llegó a ser importante en la agricultura aragonesa, ¿no? Entonces, como digo, hemos querido recuperar esta parte importante de la historia de Alagón, pero que es un punto de partida. Seguramente cuando ustedes lo lean echarán en falta algunas cosas. Como digo, habrá que seguir profundizando en los próximos años. Gracias. Bueno. Antes ha dicho Víctor que se incorporaba un nuevo miembro al Consejo de Redacción, que era Pilar Villa Ibáñez, y se ha querido estrenar en la revista con un artículo que se llama Inicios y presencia de las hermanas de Santa Ana en Alagón, en el que habla de la Escuela Oficial de Párvulos de 1896, de la Casa Amparo y Colegio de Santa Ana en el 58, y ya cuando se divide la cosa en el 79 con el asilo y el Colegio Nuestra Señora del Castillo, y después con el abandono de la residencia de ancianos. Pili, todo tuyo. Sí, hola, buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias por acompañarnos en este acto que, desde luego, para nosotros como asociación es muy importante.
como bien han recordado tanto José Luis como Víctor, me he incorporado recientemente y bueno, vengo con ánimo y con ganas de quedarme, lógicamente. Y entonces les doy las gracias por la acogida y sobre todo por la facilidad y la ayuda que me han prestado a la hora de poder trabajar con libertad y autonomía en cualquiera de los artículos o trabajos que había comentado con ellos. Bien, dicho esto, tampoco yo voy a ser muy extensa y quiero manifestar lo siguiente. Vamos a ver, a la hora de elegir temas, como Alagón, todos sabemos que tiene mucha historia y, lógicamente, hay un campo enorme por explorar por la pluralidad y diversidad de asuntos, de hechos históricos, en fin, artísticos, etcétera. Pues yo me pregunté y dije, bueno, y con tanta importancia que al parecer históricamente encontramos en las distintas congregaciones y órdenes eclesiales que han pasado y han dejado su huella por nuestro pueblo, ¿por qué no hacer un artículo al respecto, ¿no?, de las Hermanas de Santa Ana? Además, a eso se añadía que yo había sido alumna, con lo cual dije, bueno, lo voy a intentar, ¿no? Entonces, simplemente añadir que tengo que dar las gracias por la inestimable ayuda y colaboración que he tenido, lógicamente, por parte de ellas, de las Hermanas de Santa Ana, porque sin su ayuda seguramente el artículo tal y como queda recogido en la revista no hubiera sido posible, porque digamos que lo que hay de tallo y vais a descubrir y conocer pues son hechos y datos posiblemente no, seguro que son inéditos porque pertenecen al ámbito, digamos, más interno y propio de la congregación. Así es que yo lo he tratado con sumo respeto, siendo con mucho rigor, desde luego, porque es un artículo de, como digo, de investigación, que no de opinión. Entonces, simplemente, bueno, pues me gustaría que, bueno, cuando hagáis la lectura, pues que podáis descubrir seguramente, a algunas personas les podrán traer o evocar recuerdos o, bueno, algunas situaciones más o menos de todo tipo. Y nada más, simplemente agradecer, como digo, vuestra asistencia y no me voy a extender nada más. Muchas gracias. Este año acaba en 0, con lo cual tocaba un año especial del hermanamiento con Sachs. Y este año allí en Sachs celebran, 2 comparsas celebran un aniversario. Los turcos celebran su 100, es el centenario, y los aragoneses el 50 aniversario. Nos han escrito 2 artículos, están en diferentes sitios, pero lo voy a nombrar a la vez. Gabino Ponce, que es catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Alicante y turco, y Vicente Vázquez, historiador, bibliotecario y cronista oficial de la Mella de Sas, que es aragonés, pues han escrito 2 artículos sobre el centenario de los turcos y el cincuentenario de los aragoneses, que este año tenían previsto nombrar a la Virgen del Castillo capitana perpetua. Y supongo que este año que viene pues lo podrán hacer, o lo podremos hacer, que yo también soy aragonés. Siempre es triste que una empresa cierre sus puertas, ¿no? Aunque esta de la que vamos a hablar ha cerrado por jubilación, que es menos duro. El artículo se llama Familia Castiñeiras, 3 generaciones de empresarios en Alagón, 1920-2020. El que mejor conoce la historia de la familia es Víctor Jesús Castiñeiras Lacoma, que es el que la firma y el que la ha hecho, en el que habla de su abuelo José Castiñeiras y su padre Víctor Castiñeiras, y de él también. O sea que espero que os guste. Nos habla de la historia de su familia. Después, en la asociación estamos muy concienciados de que tenemos que conseguir cosas de Alagón, cosas antiguas, cosas para que no se pierdan. Y una de ellas ha sido, hemos conseguido 54 números de un periódico, que se llamaba Ecos de Alagón, que era una publicación católica de 1925 a 1929. Empezó en el 2 de enero de 1925 y nos pareció muy, muy interesante. Pudimos comprarlo todo, tuvimos que regatear mucho para comprarlos, los 54 números, y el que lo ha estudiado ha sido Víctor Asensio. Sí. Bueno, como bien ha dicho José Luis, este artículo responde a esa activa política de adquisiciones que estamos llevando a cabo desde la asociación por recuperar determinados documentos. Y a mí, a título particular, desde hace tiempo vengo
prestando especial interés, es una de las líneas que tengo de investigación, la prensa histórica en Alagón. Y llevo desde el año 2017 intentando rebatir eso que se ha venido diciendo en diversas monografías sobre la prensa en Aragón, de que Alagón no había tenido prensa propia. Ya conocíamos la vida aragonesa del 1927, que tenía ya un talante más, era realmente un periódico, había espacio para la información y para la literatura, pero sobre todo para la información. Y yo estaba seguro de que tenían que aparecer otras cabeceras, otras publicaciones, porque Alagón, tenemos que tener presente el contexto histórico de principios del siglo XX, pues era una de las poblaciones más importantes de la provincia de Zaragoza. Y era de esperar que aparecieran publicaciones. Y además lo que nos sorprendía es que no habían aparecido publicaciones confesionales, porque en aquella época pues, prácticamente todas las parroquias y cofradías y demás tenían sus hojas, tenían sus boletines, ¿no? Y nos sorprendía que, claro, en aquella época de gran presencia de la religión en todos los ámbitos, que no hubiera aparecido nada, ¿no? Y encontramos esta Ecos de Alagón, como bien ha dicho José Luis, del 25 al 29 son los números que conservamos. Es posible que se siguiera editando al menos hasta el advenimiento de la Segunda República, pero de momento no podemos afirmar cuándo desapareció esta publicación. Era una publicación muy humilde, que la impulsaron los misioneros claretianos y que su finalidad era convertirse en órgano de expresión o en portavoz de las asociaciones religiosas de la localidad. Entonces, el trabajo que presento simplemente es una catalogación realmente de la publicación, seguramente dará para otros trabajos. Hay información relevante, hay otras cuestiones que su interés es escaso. Pero, por ejemplo, en esta publicación nos ofrece una valiosa información, pues, como decía, sobre la religiosidad en Alagón en la década de los 20 del siglo pasado. Tiene especial presencia una archicofradía del Corazón de María que se constituyó aquí en Alagón y que en el año 1927 tenía más de 400 socios, ¿no? Entonces, como digo, para estudiar la religiosidad, para estudiar las cofradías, es una fuente de información bastante interesante. Pero es que además encontramos diversas noticias, diversas crónicas sobre la vida social de Alagón. Pues se insertan noticias, por ejemplo, sobre el centenario de Goya, hay noticias sobre las fiestas patronales, los actos de las fiestas patronales. En definitiva, es una publicación interesante que, por una parte, contribuye a seguir redescubriendo la historia de la prensa en Alagón, que es el primer objetivo, y luego, en segundo lugar, pues también, como digo, aporta información. Algunas cosas se conocían y otras cosas han sido realmente una grata sorpresa, ha sido un descubrimiento. Entonces, yo les animo a leerlo y además también quiero pedir nuevamente colaboración ciudadana, porque estoy seguro que aparecerán más antiguas revistas, aparecerán más antiguos periódicos, porque lo raro o lo extraño hubiera sido que en Alagón no se hubieran editado en esa época publicaciones seriadas o publicaciones periódicas. Gracias. Bueno, el siguiente artículo se titula Ejemplo de laboriosidad y dignidad profesional, don Miguel Arnauda, según el maestro Ángel Mingote. Ángel Mingote fue el primero que publicó en 1928 la primera y más perfecta semblanza de Arnaudas. Y la transcribimos literal para que veáis cómo a este hombre lo quería todo el mundo. Seguimos. Después, Sarilis Montoro nos presenta que sabéis es poeta y actriz y muchas cosas. Se llama Historias que nos conmueven, Juan y Maribel. Y presentó un nuevo poemario en el 2019 que se llama Besos de Luna, que también tiene ilustraciones del alagonero Ángel Marquina, que está por ahí. Y presenta un poema que se llama Soñé. Y para terminar la revista, siempre estamos buscando fotografías que sean inéditas, que sean buenas, que sean cosas de Alagón. Y terminamos la revista con una excelente fotografía de 1962 de la carretería de Eladio Velilla, que es la carretería que decía la carretería del puente de Estanova,
que nos ha cedido su nieto y bisnieto, Luis Carlos Guerrero Velilla. Desde aquí le damos mucho las gracias. Nos ha cedido otras cosas, otros documentos, pero sobre todo la fotografía es muy interesante. Es a su abuelo metiendo el buje de una rueda en una rueda a martillazos, ¿no? Y como siempre está uno trabajando y 15 alrededor mirando. Se ve un carro, es una fotografía preciosa. Y hasta aquí llega la revista. También hemos puesto al principio de la revista un programa de mano del teatro cubano, algo así como del 8 de septiembre de 1922, en que se representó Las Corsarias. Nada menos que Las Corsarias en el teatro cubano. Y hasta aquí la revista. Pero vamos, poco a poco tenemos que... Es una cosa que pienso yo, creo que tenemos que pensar todos. Tenemos que querer más a nuestro patrimonio. Todavía muchos de nosotros desconocemos lo que tenemos, ¿no? Y deberíamos de emplear nuestros recursos para ello. En otros pueblos como Tauste, ahora sabéis que Tauste está muy de moda porque ha salido, hace 10 años que salió, pero no le hicieron mucho caso, una necrópolis islámica por la que se supone... bueno, Tauste y Alagón tenían un problema, y es que había pocas noticias de Tauste y Alagón, y entonces digamos que éramos aldeas. Para los historiadores, Tauste y Alagón eran aldeas. Resulta que hace 10 años aparecen los primeros vestigios de esta necrópolis. Esta semana ha estado ya lo diré, una televisión de un país árabe para verlas. Y el problema que tenían y Alagón eran que, pues eso, nos ninguneaban en todos lados. Resulta que tenemos 2 torres que ahora poco a poco parece que la gente ya empieza a entender que no son mudéjares, que son anteriores al mudéjar, sobre todo la nuestra, que es la más antigua. Y ahora sabemos, porque nunca nos había dado por mirar, que desde la Torre de Alagón se ve la Torre de Tauste, con lo cual era un sitio, está en línea visual, con lo cual se podían hacer señales. Y ya que era el camino que salía de Alagón, pasaba por el Paso Viejo del Ebro y seguía hasta Egea, o sea, hasta Egea o hasta Tudela, y pasaba por Tauste. Cuando le preguntas a los historiadores de por qué Alagón y Tauste tienen semejante torre para una aldea, pues dicen, pues no sé, ¿no? Entonces resulta que vamos encontrando cosas de este pueblo, como por ejemplo que cuando Zaragoza, Medina Albaida, era el centro cultural de Al-Ándalus, en el Ins de Alagón, el castillo de Alagón, también bullía la cultura. Y de aquí salieron personas importantes, como un tal Abul Hassan Ali Ben Muhammad, que era escritor y poeta, y que antes de la conquista de Alagón por Alfonso I se fue a Valencia, donde acabó siendo el copista y el que le hacía las cosas, y trabajaba con un gran poeta andalusí que era Abu y Hassan Ben Judail, que por cierto era bereber, como nuestra sopada, o la palabra que empleamos muchísimo, azud, que viene del palabra bereber ast, y que azud, que significa palo o estaca, y azud significa estacada, que es lo que va la cosa. Y también nos encontramos en este pueblo con personajes ilustres que en los libros pone que son aragoneses, pero nosotros hemos descubierto que son alagoneses, como un tal Miguel Otalí Martínez de Vilella, del siglo XVIII y XIX, que fue consejero de Fernando VII y que conspiró a favor de Carlos María Isidro de Borbón con otro alagonero que fue un señor, otro marqués que se apellidaba Manso. Hasta aquí la revista Vida Alagonesa. Gracias a todos por venir, y ahora, si os estáis quietos en el asiento, nos bajaremos abajo, venís fila por fila, os damos la revista y ya os podéis marchar. Muchísimas gracias y hasta el año que viene.